En este video te voy a mostrar cómo comprar un dominio en GoDaddy y un hosting en Vana Hosting y cómo conectarlos. Para ello lo primero que tienes que hacer es abrir cada una de sus respectivas páginas, vanahosting.com y godaddy.com. Entonces lo primero que tienes que hacer es registrarte en GoDaddy. Vas a ir acá a este muñequito, vas a darle clic y vas a darle clic en crear una cuenta nueva. Puedes elegir alguna de estas opciones. En mi caso voy a continuar con correo electrónico. Voy a colocar aquí este correo que acabo de crear para este ejemplo y voy a colocar acá un nombre de usuario. Vamos a colocarle acá puede ser First Colombia, un nombre que te acuerdes, por favor. Me parece que ya está nudo. No. Y la contraseña voy a colocarle, a ver, bueno, no la voy a decir en voz alta, pero voy a crear acá la cuenta. Verifica tu correo electrónico para asegurarte. Bueno, entonces te van a enviar un código de verificación. Yo aquí ya me había registrado en Vana Hosting. Ahorita te voy a mostrar cómo es el proceso. Entonces acá, bueno, me dice que coloque este código. Lo voy a colocar acá. Verificar. Y listo, aquí ya creé la cuenta en GoDaddy. Para crearla en Vana Hosting es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es, voy a utilizar otra ventana para hacer esto. Simplemente, si quieres colocarle español, le colocas de español. Das acá donde dice registrarme. Y acá lo único que tienes que hacer es crear una cuenta nueva. Parece que no pusieron el enlace bien acá. Ay Dios, debí ingresar, no. Crear una cuenta nueva. Aquí tienes que colocar la información: nombre, apellido, dirección de email, el número de teléfono tuyo con el código de país. Los datos que son obligatorios: dirección, ciudad, país, provincia, código postal, la contraseña y he leído términos y no soy un robot. Después de que le das clic en registrar, te van a enviar dos correos a tu correo electrónico. Voy a cerrar ya esta ventana. Van a enviarte, el primero es uno que dice que welcome, que es este de acá, y el segundo es este de acá, donde te envían un código el cual tienes que poner en Vana Hosting para verificar que tengas un correo electrónico que así existe. Después de eso vas a estar acá donde yo estoy en este momento, a ver, por acá, donde ya al ingresar a tu cuenta, es decir, si me voy aquí a español, luego voy a mi cuenta. Ok, no era en esta ventana, perdón, era acá. Si vas a mi cuenta, te va a aparecer esta pantalla. De hecho, creo que voy a cerrar esta parte de acá porque ya no me sirve. Entonces empecemos acá con el dominio. Lo primero que tienes que hacer es, bueno, buscar un dominio nuevo. En este caso, para este ejemplo, quiero comprar este dominio de acá, este .com. Le das enter. Y bueno, en este caso sí encontró una coincidencia exacta. Habrá veces en las que no las encuentre y te toque un .com.co o bueno, alguna de las otras extensiones, o simplemente pues puedes buscar otro dominio. Bueno, entonces voy acá a agregar al carrito el .com, que es el que yo quiero. Listo, ya como ves está agregado aquí al carrito. No lo quiero por 5 años, lo quiero apenas por un año. Le voy a dar clic en continuar e ir al carrito. Normalmente lo compras por un año, pero pues si quieres comprarlo por más tiempo ya es decisión tuya. Sin protección de dominios. No quiero esto porque va a ser la página web aparte. No quiero correo personalizado tampoco. Le doy clic en continuar e ir al carrito. Acá sí, un año, 44.000, listo para pagar. Ahora aquí me pide los datos de facturación, en este caso Colombia. Vamos a colocarle acá mi nombre, Mauricio Liscano. A ver, dirección, Bueno, esta parte de acá la voy a recortar para que no veas mi número, porque va a colocar el personal. Bueno, código postal 680006 es Bucaramanga, que es la ciudad donde yo vivo. Santander, que es la provincia en la que yo vivo. Bueno, aquí de hecho me dice Bucaramanga. Empresa, no tengo empresa, día fiscal. Y listo, guardar. Una vez guardas los datos, te va a pedir... bueno, se produjo un error, vamos a volver a hacer esto entonces. Bueno, entonces una vez luego que llenes los datos, vas a agregar el número de tarjeta y revisar el pedido.
para acortar esta parte del video porque pues obviamente voy a colocar el número de mi tarjeta y demás. Y ya ahorita nos vemos. Bueno, entonces después de que llenas los datos de facturación y los datos de pago, vas a darle clic acá donde dice completar compra. Listo, entonces aquí me dice que este dominio que acabo de comprar ya es mío. Gracias por tu pedido. Me enviaron un correo electrónico al correo que acabo de crear. Asumo que es con la factura. Voy a darle clic acá en continuar. Y no, voy a decirle que no porque voy a crearlo por otra parte. En este caso voy a crearlo por WordPress. Voy a darle ahora a administrar mis dominios. No me pide iniciar sesión otra vez. Vamos a ver. Listo, después de que haya iniciado sesión de nuevo, lo que voy a hacer es darle clic a DNS, ahorita que me aparezca el dominio. Bueno, vamos a darle clic acá en el dominio. Y voy a ir acá abajito donde dice administrar DNS. Estos son los servidores de nombre que tienen por defecto esta cuenta de GoDaddy. Yo los voy a cambiar por los de Vana Hosting. Voy a decirle introducir mis propios servidores de nombre avanzado. Entonces listo, hasta acá ese es el proceso con GoDaddy. Ahora vamos a ver Vana Hosting. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Listo, entonces acá en el panel de Vana Hosting lo que yo voy a hacer, es ir acá a comprar servicios. Voy a elegir en este caso Vana Starter, que es el que yo necesito. Yo usaré mi propio dominio y modificaré los nombres de servidor. Entonces el dominio era este de acá. Y tienen que ponerle acá el com. No le vayan a poner el .com en esta parte porque así no funciona. Tienen que ponerle la extensión acá. Voy a darle clic en usar. Y ahora voy a colocarle acá a anual. Listo, $53 vale el año. Lo que voy a hacer ahora es darle clic en continuar. Voy a ver que todo esté bien acá. Vamos a mirar el dominio. firstcolombiaralist.com. Listo, este es este dominio acá. Todo bien. Continuar. Y ahora lo que voy a hacer es estos son. Bueno, entonces me aparece esta pantalla. Ahora lo que voy a hacer es bajar un momentico acá donde están los detalles de pago. Voy a pagar con la tarjeta de crédito. Voy a cortar un momentico esta parte del video o la voy a censurar, no sé, para que no vean los datos de la tarjeta. Bueno, vas a darle clic donde dice yo he leído y estoy de acuerdo con los términos de servicio. Y listo, vas a darle clic en comprar. Listo, aquí dice pedido realizado, continuar al área de clientes. Entonces si le doy clic acá, todavía no me aparece el servicio. Esto es importante aclararlo, que si vas a comprar el servicio específicamente en Vana Hosting, pueden pasar unos minutos o incluso algunas horas antes de, puede que simplemente sea instantáneo o no se demore sino 1 o 2 minutos, pero puede pasar un tiempo antes de que te activen el servicio como tal. ¿Esto por qué? Porque ellos tienen un sistema, eso me lo explicaron la vez pasada, un sistema antifraude que lo que hace es ver que realmente se haya hecho la transacción a las cuentas de ellos, y después de que se hace la transacción, que ya está todo verificado, ahí sí te activan el servicio. Entonces, dependiendo de tu banco, dependiendo con qué método de pago lo hagas y demás, puede demorar un poquito. Entonces acá en este caso pues voy a colocarle pausa al video, hasta que me hagan la activación del servicio. Son las 4:21 de la tarde en este momento y bueno, ya te cuento cuánto demoró. Ok, casi que no puedo seguir con este tutorial, se demoraron siempre un poquito. Son las 7:13 de la noche, 3 horas en activarme el servicio. Pero bueno, ya cuando ustedes les activen el servicio, en el panel de administración de Vana Hosting les va a salir esto, con un servicio activo. Y acá tiene que haberles llegado algunos correos. Vamos a mirar. Por cierto, desde GoDaddy me llegó un pedido, ¿dónde están? Acá una intervención que era pues verificar el correo electrónico por lo que era una nueva cuenta.
Y por lo que veo no me llegó el correo. Bueno, sí me llegó el correo acá en no recibidos. También acuérdense de mirar en no recibidos por si acaso. Entonces le va a llegar un correo que dice New Account Information. Esa es la información de cuenta donde tienen los datos de acceso al cPanel. Tienen, que bueno, obviamente no los voy a mostrar en este video. Tienen aparte algo que son los DNS para colocar en GoDaddy, son los name servers. Entonces pues nada, voy a pausar un momentico este video, o bueno, voy a recortar esta parte para sacar los DNS y ya vuelvo con ustedes. Bueno, supongo que no habrá ningún peligro que les muestre esto de acá. Estos son los DNS que me dio Vanahosting en este caso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora sí? Voy a irme a, bueno, aquí he hecho la verificación de cuenta de GoDaddy. Voy a ir acá a los DNS donde me ha quedado hace un rato y voy a copiar estos dos que me dieron en este orden, name server 1 y name server 2. Voy a darle clic en guardar. Ahora voy a darle clic acá donde dice sí, doy mi consentimiento, continuar. Y bueno, listo, ya ahora esperar simplemente, a veces demora 5 minutos, 15 minutos, máximo puede tardar 24 horas, pero lo normal es que tarde por ahí 10 o 15 minutos en ya conectarse. Y listo, eso era todo, ya tienen conectado el dominio con el servicio de hosting. Espero que este video haya sido de utilidad y pues nada, en un próximo video mostraré cómo instalar un certificado de SSL.